vamos a tocar dos temas muy interesantes que son la epilepsia y la migraña en la altura. Como primer tema a tratar es la epilepsia en altura. Primero, ¿qué es la epilepsia? Vamos a recordar un término que son las convulsiones, que vendrían a ser la vía común final de una variedad de desequilibrios por términos tanto heredados y adquiridos mediante un proceso de excitación y de inhibición neuronal. Las crisis son los disparos anormales sincronizados debido a una disminución de la población de las neuronas, en donde va a haber un mayor número de reclutamiento de las neuronas vecinas a medida que esta población sincronizada pues va creciendo. Epidemiológicamente hablando, vamos a ver que la epilepsia afecta de igual manera tanto al sexo femenino como al sexo masculino, en las edades de rango de 11 a 70 años. Se han registrado convulsiones en altitudes moderadamente altas, hablamos a niveles de 2.400 a 3.600 metros y alturas extremadamente altas en un número mayor a 5.500 metros. También se registraron que las convulsiones generalizadas son las que mayormente ocurren y tienen una incidencia acumulada del 3%. Y si hablamos de las convulsiones focales y convulsiones aisladas, su incidencia acumulada pues es de un 10%. Entre los factores desencadenantes, vemos que hay personas que practican como deporte el alpinismo. Estos pueden llegar a sufrir procesos de hipoxia y de hipoventilación. También aquellos que tienen antecedentes familiares, que pueden hacer alcalosis respiratoria, aquellos pacientes epilépticos con medicación y aquellos que pueden sufrir de deshidratación. Por ello, la importancia de estar bien hidratados y también en procesos de hipocalcemia e hiponatremia. Fisiopatológicamente vamos a tocar dos teorías, que una es la vasoconstricción inducida por la hipocapnia, en donde vemos que la hipoxia con bajos niveles de dextrosa a nivel de la corteza cerebral va a generar un proceso de hipocapnia y esto va a hacer que haya niveles bajos de dióxido de carbono, induciendo así a una vasoconstricción. Y también la posibilidad de los mecanismos reflejos van a generar una estimulación del epitelio olfativo, estos como posibles activadores de las descargas epiteliformes, como podemos ver en la imagen. Los efectos fisiológicos del oxígeno bajo, vemos que la reducción progresiva de la presión barométrica a 760 metros de mercurio sobre el nivel del mar, y si hablamos a nivel de 523 milímetros de mercurio a 3048 metros sobre el nivel del mar, va a haber una disminución de la presión parcial del oxígeno por un aumento de los quimiorreceptores arteriales. Esto va a hacer que se estimulen las fibras de estas, generando así ramas y estímulos hacia el núcleo dorsal del vago y al núcleo solitario, generando así un aumento de la ventilación alveolar a un número de 1,65 veces lo normal. También una hipocapnia de tipo transitoria, un aumento del pH. Esto genera que haya una inhibición en el centro respiratorio vulvar. Entonces podemos ver que la hipoxia va a generar un aumento de la despolarización neuronal y esto puede incluso llegar a conducir a la muerte. Por ello es importante una sustancia neuroprotectora llamada nicotina, que es capaz de disminuir el daño neuronal. El cerebro, ¿cómo actúa bajo hipoxia? Pues va a empezar a generar ciertos estímulos, como la autorregulación, por el proceso de vasodilatación y por la disminución de la resistencia vascular cerebral durante la disminución de la presión cerebral, teniendo como consecuencias pues una disminución de la hemoglobina, así como también una disminución de la energía. Por ende, se sienten más cansados. También en los cambios estructurales podemos ver que va a haber anomalías en la sustancia blanca, también va a disminuir el volumen de la sustancia gris, también va a haber microhemorragias debido a que va a haber un depósito de la hemosiderina. En los cambios funcionales podemos ver que va a haber una alteración de la autorregulación cerebral, va a haber un aumento del flujo sanguíneo cerebral y también de la permeabilidad vascular. La hipoxis química va a hacer que los factores más comunes, como por ejemplo la epitelogénesis en los recién nacidos, generando así una hipoxia, y esta va a ser capaz de que haya una disminución y caída del umbral de las convulsiones a lo largo de la edad adulta. Entonces, como observaciones podemos recordar que estos van a tender a ser ataques por primera vez. Van a ocurrir entre los 2 a 3 primeros días después de la llegada a la altura y existe una subrepresentación del abuso de alcohol y los ataques van a ser más de origen talámico que de tipo cortical. Entonces, la hipovaria y la hipoxia van a ser factores de muy mal pronóstico que podrían llevar al paciente a un estado crítico. Y niveles leves de hipovaria y la hipoxia van a poder y pueden tener un efecto protector contra la lesión cerebral convulsiva.
En los puntos bibliográficos que nosotros hemos tomado en cuenta, pues vamos a hablar como primer punto a cómo abordar las convulsiones en el viajero de gran altitud. Vemos que las convulsiones van a ser mayormente de tipo clónico-clónicas generalizadas, y estos procesos fisiopatológicos pues van a poder estar implicados estos 4 factores como el edema cerebral a gran altura, la privación del sueño, la hiperventilación y los efectos directos de la hipoxia hipovárica. Entonces, en conclusión, actualmente no es posible predecir con certeza qué pacientes van a ser susceptibles a sufrir convulsiones a gran altura. En el segundo punto bibliográfico, los viajes a gran altura, los riesgos y las recomendaciones para viajeros con condiciones médicas preexistentes. Se cree que las convulsiones a gran altura van a ser provocadas por una serie de factores potenciales. Estos van a incluir alcalosis respiratoria, hipocapnia, hipoxia y privación del sueño. Y la presión barométrica con la presión parcial de oxígeno, la relación que vemos con la altura, podemos ver que a mayor altura va a haber una disminución, una caída de la presión parcial del oxígeno. En conclusión, podemos decir que se debe de considerar el potencial adicional del daño en caso de que ocurra una convulsión en un lugar remoto o mientras se realiza montañismo técnico de alto riesgo. Otra bibliografía que hemos tomado en consideración son las recomendaciones para viajar a la altura con trastornos neurológicos, el cual el objetivo de esta revisión fue resumir el conocimiento disponible sobre las enfermedades neurológicas de gran altura, el riesgo de las personas con trastornos neurológicos acudan a estos lugares de gran altura. Entonces, vemos acá que en las recomendaciones, en contraindicaciones absolutas, tenemos a las condiciones inestables, como por ejemplo un ACV reciente, neuropatías diabéticas, tumores cerebrales, entre otros. Y en las contraindicaciones relativas podemos ver acá la epilepsia basada en la recurrencia de crisis y estabilización de la terapia. También la enfermedad de Parkinson. Entonces, ¿qué podemos concluir de este artículo? Que la epilepsia es una contraindicación relativa, que debe tomarse caso por caso teniendo en cuenta la recurrencia de las convulsiones y la estabilización con la terapia. La nicotina reduce la mortalidad de ratas en desarrollo expuesto a hipoxia con gran altitud y suprime parcialmente la duración de las descargas epilépticas corticales. Esta es otra bibliografía que tomamos en cuenta en donde se data que la hipoxia va a provocar despolarización neuronal masiva y puede llevar a la muerte. Recordamos que la nicotina es una sustancia neuroprotectora capaz de disminuir el daño neuronal, concluyendo que la hipoxia isquémica es uno de los factores más comunes que van a conducir a la epileptogénesis en los recién nacidos, y por ello esta hipoxia va a ser incluso capaz de disminuir el umbral convulsivo durante la edad adulta. Otra bibliografía que hemos tomado son los efectos del entorno de gran altitud sobre la función cerebral en un modelo de convulsiones en ratas jóvenes, en donde vemos que la hipoxia severa va a poder conducir a la hipoxia cerebral, a la isquemia y al edema. Vemos acá los parámetros del encefalograma en los grupos mesetas y planos, en donde vamos a hacer una comparación en la frecuencia de onda aguda, la duración, la amplitud, el intervalo de cresta, la duración de la supresión eléctrica posterior a las crisis, en meseta, el plano y el valor, ¿no? En conclusión, se dice que los pacientes normales o con unas condiciones leves, la hipovaria y la hipoxia pueden tener un efecto protector contra la lesión cerebral convulsiva, y en pacientes en hipovaria y la hipoxia van a ser factores que van a agravar su pronóstico. La disfunción neurológica transitoria a gran altitud, un origen en la corteza temporoparietal, como otra bibliografía, directamente vemos que la hipoxia aguda va a generar impedimentos tanto de tipo agudos como transitorios para el flujo sanguíneo y la oxigenación. En conclusión, podemos ver que el amplio espectro de la disfunción neurológica transitoria aguda a gran altura va a surgir debido a una alteración electrofisiológica similar a una depresión de propagación cortical de la migraña. Otra bibliografía a tener en cuenta es la nueva crisis de epilepsia a gran altura sin signos de mal agudo de montaña o edema cerebral de gran altura, en donde vemos que el riesgo de las convulsiones aumenta a gran altura. Entonces, esto va a hacer que la persona esté propensa a sufrir de convulsiones, y también si es que esta persona tiene antecedentes de tipo familiares, ¿no? En conclusión, que podemos ver que las convulsiones pueden ocurrir a gran altura, incluso en pacientes epilépticos que tengan una medicación adecuada. En conclusión, vemos que la epilepsia en altura es un trastorno en el cerebro debido a una variedad de desequilibrios heredados y también adquiridos de excitación e inhibición neuronal. Esto va a afectar de igual manera a mujeres y a varones y abarca entre las edades de 11 a 70 años. También vemos que esta está desencadenada por hipoxia, hiperventilación, a pacientes con antecedentes familiares de epilepsia, privación del sueño, deshidratación, alteraciones electrolíticas, ¿no? Como la alcalosis, y en pacientes epilépticos incluso que tengan la medicación adecuada.
Recordando la fisiopatología, vemos que esta va a ser explicada por una vasoconstricción inducida por hipoxia y por una posibilidad de mecanismos reflejos. Y la hipoxia cerebral prolongada pues va a conducir a alteraciones de una sustancia blanca, así como a microhemorragias por depósito de hemosiderina. Como segundo tema a tratar, vamos a hablar acerca de la migraña en la altura. La migraña viene a ser un trastorno o enfermedad neurológica frecuente que va a influir en la calidad de vida. La migraña de altura es la característica predominante del mal agudo de montaña. Según la Sociedad Internacional del Dolor de Cabeza, esta a menudo es de tipo bilateral y se activa a una altitud superior a 2.500 metros sobre el nivel del mar. Geográficamente, vemos que la migraña va a estar asociada con la altitud y va a haber un aumento en la prevalencia a una altura de 0 a 2.499 metros y la prevalencia va a disminuir a una altura mayor o igual a 2.499, con un aumento de la sintomatología a una altura entre 2.000 a 2.499 metros. La prevalencia en la altitud va a ser menor a 500, con un porcentaje del 27,9%, y va a ser mayor con un porcentaje de 37,9 en valores de altitud de 2.500. Sin embargo, es mucho mayor aún en los rangos de valores entre 2.000 a 2.499 metros, con una prevalencia de 45,5. El impacto de la gran altitud en la altura en la epidemiología vendría a ser la tercera enfermedad y la sexta causa de discapacidad en todo el mundo en las edades de 18 a 65 años, afecta mayormente a las mujeres y a habitantes a gran altura. Las manifestaciones clínicas son los síntomas premonitorios como el bostezo y la fatiga, y otros síntomas como la ansiedad, la irritabilidad, la rigidez muscular, los síntomas gastrointestinales y la visión borrosa. Entonces, vemos que la cefalea a gran altura se va a generar de tipo bilateral, va a tener una duración en la altitud de 9 a 24 horas, una intensidad alta en altura mayor a 2.500 metros, y esta se va a desarrollar posteriores a las 24 horas al ascenso. La migraña vamos a dividirla según el tiempo en episódica menor a 15 días al mes y en crónica mayor a 15 días al mes, con aura por las despolarizaciones neuronales transitorias. Los factores de riesgo para generar migraña van a ser el sexo, mayormente las mujeres están más predispuestas, el tabaquismo y vivir en altura. Otros factores que van a influir son el oxígeno arterial, la saturación de oxígeno y el CO2. Los factores agravantes vendrían a ser la temperatura, el estrés, la altitud mayor a 2.500 metros y el ejercicio. En la fisiopatología vamos a ver la teoría sobre la inducción de las migrañas, en donde van a participar un tipo de neuronas del tronco encefálico y del hipotálamo, en donde va a haber una activación posterior de los nociceptores meningios, mediante dándose así una sensibilización de las neuronas del trigémino vasculares, generando así un aumento de la presión intracraneal, una alteración del metabolismo de la glucosa, la modificación del consumo del oxígeno en el cerebro, la formación de los radicales libres y un aumento del flujo sanguíneo cerebral. En la depresión de la propagación cortical inducida por hipoxia en la migraña, vamos a ver que tras la exposición frente a una hipoxia, se va a activar los nociceptores meningios y estos van a sensibilizar neural e inducir la despolarización expansiva mediante la activación e inserción de los canales del TRP, generando así dos probables procesos. Si el paciente no se excede el umbral, pues se va a generar aura, pero sin embargo, el paciente va a tener umbrales mucho más altos a los límites dados, no genera aura, pero sí hay un resultado en común debido a la sensibilización de las redes centrales del procesamiento del dolor, generándose así el resultado del dolor de migraña. Las evidencias científicas vemos como primer estudio la correlación entre la migraña y la altitud en la región occidental del Reino de Arabia Saudita, donde se exploró los datos demográficos y una relación entre la altitud y los síntomas. En esto se correlacionó el estrés y la clínica. La clínica se manifestó mediante los ataques y el hecho de vivir en altitudes altas. Se vio que hay una mayor prevalencia en las mujeres que en los varones, con un mayor número de duración de la migraña.
vemos en esta imagen que se correlaciona los caracteres del dolor de cabeza y el género, donde prevalece más el sexo de tipo femenino, en un 94%. Entonces, podemos decir como conclusiones que hay una asociación entre la gravedad de la migraña y la gran altitud. También hay una correlación más directa entre la altitud elevada y la severidad, y se debe de realizar campañas con el fin de concientizar a las personas sobre qué es la migraña y cuáles son sus factores agravantes. En la migraña y el aura desencadenada por la hipoxia normovárica, este estudio investiga la hipoxia en la cámara normovárica e hipovárica con un FiO2 del 12,6% sobre un potente desencadenante de la migraña y el aura en los migrañosos. El estudio poblacional se dio en aquellas personas que tienen diagnóstico de migraña y no presentan aura a la hipoxia, donde en los resultados se dio el registro de la aparición de la cefalea, el aura, la migraña y síntomas acompañantes, y se recogieron los signos vitales en un tiempo de 6 horas en hipoxia y 2 horas de seguimiento. Se concluyó en este estudio que la hipoxia pudo desencadenar ataques de migraña y aura independientemente de cualquier agente farmacológico. En este estudio sobre la historia de la migraña que va a predecir el dolor de cabeza a gran altura, se ve que el espectro de las cefaleas y su asociación con los antecedentes de migraña en una muestra de 667 excursionistas por encima de los 4.300 metros. Entonces, los dolores de cabeza se han caracterizado como migraña, como dolor de cabeza a gran altura y como mal agudo de montaña. Los resultados fueron que el 60% fueron hombres en una edad de 17 a 62. El 80% alcanzó la cima Monte Grace Torres en 4.349 metros y el 79% residía en Colorado, altura media de 1.697 metros. Los síntomas asociados fueron en el dolor de cabeza a gran altura en un porcentaje del 39%, el mal agudo de montaña en un porcentaje del 26%, y entre estos, la historia de la migraña en un 95%. Se concluyó en este estudio que el antecedente de la migraña vendría a ser un factor de riesgo para el desarrollo de la cefalea en la altura, y este está fuertemente asociado al desarrollo de la cefalea migrañosa. En este otro estudio vemos que las características de la cefalea en la altura entre los excursionistas, esta es una comparación entre el dolor de cabeza por el mal agudo de montaña y el mal no agudo de montaña. Entonces, el dolor de cabeza por la altura se define como un síntoma aislado, es parte del mal agudo de montaña, y los que no son inducidos por el mal agudo de montaña vendrían a ser la migraña, la sinusitis y la cefalea tensional. Este estudio de 459 personas en un rango de edad de 13 a 71 años explora un cuestionario llamado Lake's Log Score, en donde se dio como resultados que los dolores de cabeza de 398 excursionistas, de estos 279 fueron probados como parte del mal agudo de montaña en un porcentaje del 70%, y menos del 1/3 de los dolores de cabeza ocurren por otras causas. En conclusión, se ve que los dolores de cabeza en altitudes se da con más frecuencia asociado al mal agudo de montaña. En este otro estudio sobre los desencadenantes de la migraña, se vio bastantes estudios. El primer estudio entrevista a 500 pacientes, en donde los desencadenantes más comunes fueron la menstruación y los factores emocionales. Como desencadenantes de la migraña, tenemos al estrés, en un porcentaje elevadamente del 79.7%, las hormonas, en segundo lugar, con un porcentaje del 65.1%, la dieta, 57.3%, el cambio de clima, 53.2%, el trastorno del sueño, 49.8%, el perfume, el olor, 43.7%, y el dolor de cuello, en un porcentaje de 38.4%. Se discute que los desencadenantes vendrían a ser muy variables. Y también en otro estudio se vio que hay en 1.027 pacientes
Según los criterios de la Sociedad Internacional de las Cefaleas, hay un mayor número de cantidad de los desencadenantes, ¿no? Y el axioma de todo esto vendría a ser la activación de la vía trigeminovascular. En conclusión, se dice que la migraña implica la activación del sistema trigeminovascular y del arco parasimpático, y los desencadenantes de la migraña son bastante comunes y muy variables. En este otro estudio, la cefalea de elevada altitud y el mal de altura, sobre la cefalea de la altura y el mal agudo de montaña. Este estudio tomó como criterios diagnósticos de la cefalea de elevada altitud que como punto A, la cefalea debe cursar con al menos 2 de las siguientes características y cumplir el criterio C y también D a la par. Estas características son bilateral, frontal o frontotemporal, cualidad sorda u opresiva, intensidad leve o moderada, se agrava por el ejercicio, el movimiento, el esfuerzo, la tos o al inclinarse. En el criterio B, a una altitud por encima de los 2.500 metros. El criterio C, la cefalea se desarrolló en las primeras 24 horas del ascenso, y el criterio D, la cefalea se resuelve en las primeras 8 horas tras el descenso. Entonces, en la cefalea de elevada altitud hay una relación entre la altitud y la presión atmosférica y la presión arterial de oxígeno. Frente a una hipoxia, se va a dar dos tipos de respuesta, de tipo neuronal y de tipo hemodinámica, en donde en la hemodinámica vemos que ocurre una vasodilatación cerebral. En el mal de altura, vemos a sujetos que van a ascender por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar, y una historia previa de cefalea con altura, generándose así por este mal un edema cerebral. Se concluye en este estudio que se debe monitorizar la gravedad de los síntomas del mal de altura, útil para valorar la gravedad, y que parece haber una progresión en la expresión de los síntomas entre la cefalea de elevada altitud y el mal de altura. Se concluye entonces que la migraña es un trastorno neurológico frecuente y en la altura es considerada como la característica más prevalente del mal agudo de montaña y se activa a más de 2.500 metros sobre el nivel del mar, presentándose como un dolor de cabeza mayormente bilateral y puede agravarse por el ejercicio o esfuerzo. Los habitantes de zonas que van a vivir a gran altura tienen mayor prevalencia de migraña y además de ello desarrollan mayor sintomatología en comparación a los habitantes que viven en alturas menores a 500 metros sobre el nivel del mar. Las revisiones sugieren que las personas que padecen migraña tienen una predisposición genética. Sin embargo, en la altura, otro factor importante e indispensable que no debemos olvidar es la hipoxia crónica, que va a desencadenar cambios neuroquímicos cerebrales. Muchas gracias por su atención. Estas son las bibliografías.